Hoy tendremos ya la última de las partes dedicadas al viaje del Papa Francisco a los países bálticos. Es la quinta y última parte. Vamos a centrarnos básicamente en la entrevista que tuvo en el avión con los periodistas. Pero vais a ver aún otros detalles adicionales que van a ir apareciendo, que son al margen de la entrevista, tanto antes como después. Y sobre todo, estad atentos a lo último que vamos a presentar, la última instantánea, con un comentario de un medio que sorprende que ellos ya digan esto. Bien, como es habitual, dos imágenes para fijarnos. La de atrás a mi espalda es evidente, es la entrevista que el Papa siempre tiene cuando va en el avión, tanto a la ida como a la vuelta, sobre todo al regreso, que es el centro básicamente de lo que vamos a tratar hoy. Pero luego hay la imagen de portada, donde una vez más vemos que todo sigue centrándose antes de ir, durante y al regreso, en esa veneración, entre comillas, por no decir idolatría directamente, a lo que ellos llaman Virgen María con niño, que en verdad es Semiramis con el niño Tamuz. Todo eso ya lo sabéis, hablaremos en los misterios de Babilonia. Pero antes eso no sucedió, ese regreso, y yendo a ese lugar en concreto, vamos a ver qué sucede durante su regreso en general. Se despide de Estonia y emprende el vuelo de regreso a Roma, una vez más recordemos, con la cruz quebrada siempre en cada lugar, en cada país de los que ha estado. Y nos dice aquí que el pontífice inició su visita apostólica el sábado 22 al llegar a Lituania, país que junto a Letonia y Estonia integraron la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas desde 1940 hasta 1991. Remarco esto porque vais a ver al final cómo todo esto que hemos venido comentando y que tiene que ver con Rusia no es una forma de decir las cosas, sino que hay hechos concretos. Así, una característica común de esta visita ha sido el homenaje que el Santo Padre ha hecho a las víctimas de la dictadura comunista y de la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Característica en los tres lugares, ¿verdad? En los tres países que ha visitado. Y ahora vamos directamente a la entrevista, la rueda de prensa del Papa Francisco en el vuelo de regreso de Estonia. Vamos a destacar algunas partes, no todo, pero muchísimo de ello sí, porque realmente es de los que, esos apartados que hemos de decir que no tiene desperdicio. Greg Burke dice: buenas noches, Santo Padre, y gracias sobre todo. 3 países, 4 días, y no es tan fácil, es fastidioso, pero quizás mejor 4 países en 3 días. Parecía un poco 4 países en 4 días, porque el primer día hubo esta sorpresa de China. Busquemos permanecer en el tema y hablar del viaje, y ciertamente comenzaremos con los periodistas locales de cada país y busquemos en la conferencia de prensa de hablar del viaje al Báltico. Fijaos cómo el propio Greg Burke
es quien ya introduce de buenas a primeras el tema que durante, mira qué casualidad, esos días que el Papa está en los países bálticos hablando sobre todo del comunismo, de Rusia, ya excomunista, pero aún en la frontera, en ese lugar, como imperio, como poder, que puede provocarles problemas a esa gente, y ellos, aliados de la OTAN, cuidado con lo que harán. Y resulta que aquí ya introduce el tema de China también, su portavoz. Bueno, pues esto debería hacernos pensar, ¿eh? Las profecías están delante nuestro. Rusia y China pendientes de un hilo con los movimientos que el papado está desarrollando para ganárselos. Vamos a ver qué se produjo durante esta entrevista. Una periodista de Lituania le dice: «Gracias, Santo Padre, por este momento y por todo este viaje. Cuando habló en Vilnius del alma lituana, decía que debemos ser puente entre el este y el oeste. Pero no es fácil ser un puente si es siempre atravesado por los demás». Alguno dice: «Nuestra tragedia es que estamos entre el puente». Quizá uno dice: «Es mejor decididamente andar al lado de Occidente, con sus valores». Pero pensaba: ¿qué significa ser un puente? Fijaos cómo la periodista también contrapone Occidente con Oriente, Rusia con Occidente. Y el Papa Francisco le responde: «Evidentemente que son parte hoy políticamente de Occidente, de la Unión Europea. Han hecho tanto para entrar en la Unión Europea, después de la independencia han hecho todos los deberes que no son fáciles y han llegado a ingresar a la Unión Europea, es decir, una pertenencia a Occidente. Pero también tienen relaciones con la OTAN, ustedes pertenecen a la OTAN, el cual dice de Occidente. Si ustedes miran a Oriente, está su historia, historia dura. También la parte de la historia trágica ha venido desde Occidente, de los alemanes, de los polacos, pero sobre todo del nazismo, ¿no? Es esta que ha venido de Occidente, del Oriente, del Imperio Ruso». Fijaos cómo habla de Imperio Ruso. Aquí no habla de repúblicas soviéticas solo, sino ya de Imperio Ruso. Y eso es la actualidad, aunque haga referencia al pasado. Los contrapone: sois de la OTAN, sois de Occidente, y por parte oriental problemas siempre habéis tenido. Pero bueno, recordad que de Occidente también tuvisteis el nazismo, ¿eh? Con lo cual, ya veis, se tienen que posicionar. Y nazismo va asociado a lo que comentan ellos como antisemitismo, que también les dijo que de eso nada de nada. Ya veis cómo los va encaminando, ¿eh? Hacer puentes supone, exige fortaleza. Fortaleza no solo de pertenencia, sino de la propia identidad. Soy consciente de que la situación de los 3 países bálticos es siempre un peligro, siempre. El temor de la invasión, la historia misma recuerda eso. Usted tiene razón cuando dice que no es fácil, pero este es un partido que se juega cada día, paso a paso, con la cultura, con el diálogo, pero no es fácil, y creo que la obligación de todos nosotros es ayudarlos en esto, no ayudarlos, ser cercanos con el corazón. Fijaos cómo les está hablando de posible invasión a sus tierras. Es un peligro constante. Les está diciendo, en definitiva, que cuidado con Rusia. Es tremendo, ¿eh?, lo que está soltando el Papa en este mensaje. Greg Burke le dice también: «Gracias, Santo Padre». Ahora a Evelyn Caldoja de Estonia, quien le va a preguntar. Y le dice: «Gracias, me gustaría preguntar en inglés, así que tengo que esperar a la pregunta, ¿cierto? En la homilía de hoy usted mencionó que hay algunos problemas y amenazas con el uso de armas y su uso, y demás. Considerando dónde estábamos, en la misma plaza donde algunos soldados de la OTAN están destinados a Estonia para ofrecer seguridad. Muchos allí pensaron probablemente en la situación de las fronteras de Europa del Este. ¿Qué tan preocupado está usted de las tensiones allí? ¿Y también por los católicos que viven en las fronteras de Europa? Fijaos quién está en Estonia. Tropas de la OTAN destinadas allí, ¿para qué? ¿Para pasear? Evidentemente no, es para controlar la frontera con Rusia. Los movimientos que Rusia pudiese llegar a hacer están cercando totalmente a Rusia». Y el Papa fue precisamente a ese lugar. Mirad cómo responde el Papa a todo ello.
la amenaza de las armas. Hoy las compras mundiales en armas son escandalosas. Me decían que con lo que se gasta en armas en un mes se podría dar de comer a todos los hambrientos del mundo durante un año. No sé si será verdad. Es terrible. La industria, el comercio de las armas, también el contrabando de las armas es una de las corrupciones más grandes. Y delante de esto está la lógica de la defensa. David fue capaz de vencer con una honda y 5 piedras, pero hoy no existen los David. Y creo que para ordenar un país debe haber un razonable y no agresivo ejército de defensa. Fijaos lo que está diciendo el Papa, ¿eh? Tiene que haber un ejército de defensa, no de atacar, pero sí de defenderse. Y habla de no a la industria armamentística. Pues no se van a defender con tirachinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿No es una contradicción, acaso? Razonable y no agresivo. Así la defensa es lícita y es también un honor defender la patria. El problema viene cuando se convierte en agresivo y no razonable y se hacen las guerras de frontera. Ya, y como siempre sucede, cuando hay guerra entre dos países o más, ¿quién es el que tiene la razón? Porque todos dicen que la tienen. Entonces tú defiendes tu patria, el otro también. Por tanto, es lícito, venga, a matarse todos. ¿Y dónde está la confianza en Dios para que sea Él que actúe si el pueblo está consagrado? Les insta a armarse, con el cuento de la defensa, pero armarse. Ah, eso sí, mucho gasto, terrible, porque la hambruna prácticamente desaparecería. Y no hablan de sus transacciones también con ese tipo de material por parte vaticana, como se destapó el caso Vareta. Bueno, pues nada, sigamos. Sigue diciendo, sobre las guerras de frontera tenemos tantos ejemplos, no solo en Europa, hacia el este, sino también en los demás continentes. Se pelea por el poder, colonizar un país. Este es mi parecer, la respuesta sobre su pregunta. Es escandaloso hoy la industria de las armas ante un mundo hambriento. Segundo, es lícito y razonable tener un ejército para defender las fronteras, porque esto hace honor como es lícito tener la llave a la puerta de la casa. Y sigue insistiendo en lo mismo. Pero cuidado, dice, en los demás continentes también igual, ¿eh? Y ya sabéis las situaciones que hay tanto en Latinoamérica como en otros continentes, ¿eh? Greg Burr dice, gracias, Santo Padre. La próxima pregunta del grupo alemán, Stephanie Stahlhofen, de la radio austríaca ZIK. Y le pregunta, Santo Padre, en el encuentro ecuménico en Tallinn usted dijo que los jóvenes, frente a los escándalos sexuales, no ven una condena clara de parte de la Iglesia Católica. En Alemania se publicó hoy una nueva investigación sobre los abusos sexuales y cómo la Iglesia ha tratado tantos casos. Y aprovecho para hacer un comentario aquí respecto a esta pregunta. Precisamente hoy ha salido un dato donde se habla que en Estados Unidos la parte que tiene el Papa como popularidad ha descendido drásticamente, peor que Benedicto XVI y peor que Juan Pablo II, el Papa Francisco, debido a lo mal que ha tratado los casos de abusos sexuales. Y eso lo dicen los feligreses católicos de Estados Unidos. Le dan, bueno, como se dice por aquí, prácticamente un cero patatero. ¿Entendéis qué es eso? Pues una malísima nota de calificación. La cual cosa ya da que pensar. ¿Este Papa aún debe hacer más limpieza? ¿O va a quedar tan salpicado por querer limpiar aparentemente que hará falta que pongan a otro para que dé la estocada final a todo ello? Bueno, una vez más, sigamos atentos a lo que va a acontecer, porque son cosas que nos deben hacer pensar y mucho. Porque Estados Unidos tiene que dar un buen reconocimiento al Papa de turno, porque de lo contrario, ya sabes lo que puede pasar. Y de Estados Unidos, el protestantismo con el papado tienen que ir de la mano. Eso es profecía y se va a cumplir del todo. Bien, sigamos con lo que el Papa Francisco responde a esta mujer. Sobre esto hablaré después del viaje. Responderé primero las preguntas sobre el viaje. Gracias, esta es la regla, pero será la primera pregunta después del viaje. Fijaos cómo esto lo aparca, ¿eh? Sigue la entrevista y vamos a detenernos en este otro lugar. Greg Burr dice, Santo Padre, las preguntas sobre el viaje han terminado, y ahora el Papa Francisco va a soltar un largo discurso.
Quisiera decirles algunas cosas sobre algunos puntos del viaje que he vivido con una fuerza especial. El hecho de vuestra historia, de la historia de los países bálticos, una historia de invasiones, de dictaduras, de crímenes, de deportaciones. Cuando visité el museo en Vilna, museo es una palabra que te hace pensar en el Louvre, pero ese museo es una cárcel donde los detenidos por razones políticas o religiosas eran llevados. He visto celdas del tamaño de este asiento, donde solo se podía estar de pie, celdas de torturas. He visto lugares de torturas donde, con el frío que hace en Lituania, llevaban a los prisioneros desnudos, les echaban agua y los dejaban allí por horas para romper la resistencia. Y luego estuve en el aula, en el salón grande de las ejecuciones. Allí llevaban por la fuerza a los prisioneros y simplemente los mataban con un tiro en la nuca. Luego los sacaban con una escalera mecánica hacia un camión que los tiraba en el bosque, en un lugar. Mataban más o menos 40 personas al día. Al final fueron alrededor de 15.000 los que fueron asesinados ahí. Esto hace parte de la historia de Lituania, también de los otros países, pero lo que yo vi era de Lituania. Después fui al lugar del Gran Gueto, donde eran asesinados miles de judíos. Luego en la misma tarde fui al monumento de la memoria de los condenados, asesinados, torturados y deportados. Ese día, les digo la verdad, acabé destruido. Me hizo pensar en la crueldad, pero les digo, con la información que tenemos hoy, la crueldad no se ha terminado. La misma crueldad hoy se encuentra en muchos lugares de detención. Hoy se encuentra en muchas cárceles. También la sobrepoblación de una cárcel es un modo de tortura, de no vivir con dignidad. Una cárcel hoy que está sistematizada sin dar al detenido la salida de la esperanza ya es una tortura. Luego hemos visto en la televisión la crueldad de los terroristas del ISIS, ese piloto jordano quemado vivo, los cristianos coptos degollados en la playa de Libia y muchos otros. Hoy la crueldad no se ha terminado. En todo el mundo se ve, y este mensaje se lo quiero dar a ustedes los periodistas. Este es un escándalo grave de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Otra cosa que he visto en estos tres países es el odio a la religión, cualquiera que sea, el odio. He visto a un obispo jesuita en Lituania o Letonia, no recuerdo bien, que fue deportado a Siberia durante 10 años. Luego llegó a un campo de concentración y ahora es un anciano vivo. Muchos hombres y mujeres que para defender la propia fe que está en su identidad han sido torturados y deportados a Siberia y no han regresado o han sido asesinados. Fijaos como primero nos ha hablado de unas circunstancias mundiales que siguen repitiéndose a lo largo de la historia y ahora otra vez, de nuevo, en muchos lugares distintos. Y el Papa hace hincapié en todo ello. Pero después, sin decir que ellos puedan llegar a participar de provocar ciertas cosas de estas que están sucediendo, se centra en el apartado de religión. Y ya veis, dice que lo que notó es que había odio a la religión cualquiera que fuera en esos lugares. Y mirad cómo continúa ahora. Primero, ya veis, habla de un jesuita que lo pasó mal, muy mal, y de otros. Y ahora veréis cómo va centrando el tema. La fe de estos tres países es grande. Es una fe que nace después del martirio. Y esto es una cosa que tal vez ustedes han visto hablando con la gente como ustedes los periodistas hacen para tener noticias del país. Luego esta experiencia de fe tan importante ha generado un fenómeno singular en estos países. Una vida ecuménica como no hay en otros, tan generalizada. Hay un verdadero ecumenismo entre luteranos, bautistas, anglicanos, también los ortodoxos. Fijaos dónde va a desembocar todo, en el ecumenismo. Ayer en la Catedral de Riga, en Letonia, en el acto ecuménico, lo hemos visto. Una cosa grande, hermanos cercanos, una sola iglesia cercana. El ecumenismo tiene sus raíces. ¿Os habéis fijado? Dice, una sola iglesia, ecumenismo. También hay otro fenómeno en estos países que es importante estudiarlo. Tal vez ustedes pueden hacer muchas cosas buenas en su oficio estudiando esto. El fenómeno de la transmisión de la cultura, de la identidad y de la fe.
Usualmente la transmisión la hacen los abuelos. ¿Por qué? Porque los papás trabajaban, el padre y la madre trabajaban, y tenían que estar sindicalizados en el partido, en el caso soviético, o bajo la línea del nazismo, y eran educados ateos. Pero los abuelos han sabido educar la fe y la cultura. En un tiempo en el que en Lituania estaba prohibido el uso de la lengua lituana y fue sacada de las escuelas, cuando iban al servicio religioso protestante o católico, allí tomaban los libros de oración para ver si estaban en lengua lituana, lengua rusa o alemana. Fijaos una vez más, se centra en los abuelos como transmisores de la fe. Muchos, una generación, ha aprendido en esa época la lengua madre de los abuelos que enseñaban a escribir o a leer la lengua madre. Esto nos hace pensar que sería bello algún artículo o servicio televisivo sobre la transmisión de la cultura, de la lengua, del arte, de la fe en momentos de dictadura, de persecución. No se podía pensar en otra cosa porque todos los medios de comunicación en ese tiempo eran pocos como la radio y estaban tomados por el Estado. Cuando un gobierno se convierte o quiere convertirse en dictatorial, la primera cosa que hace es tomar los medios de comunicación. Esto lo quiero subrayar. Y es curioso, porque los medios de comunicación ya están más que tomados en muchos lugares. Por eso la información siempre es la que es, la misma en todos sitios, dando unos matices distintos dependiendo de los colores del partido que mande en cierto país. Y ahora, además, quiero añadir que fijaos cómo han ido desapareciendo todas las agencias informativas que antes habían, que eran muchas, variadas, y ahora se han concentrado en muy pocas, con lo cual, por eso, prácticamente todos dan las mismas noticias. Y ahora hablo sobre el encuentro con los jóvenes hoy. Los jóvenes se escandalizan. Introduzco aquí la primera pregunta, que era sobre algo distinto del viaje. Los jóvenes se escandalizan de la hipocresía de los grandes, se escandalizan de las guerras, se escandalizan de la incoherencia, se escandalizan de la corrupción, y en esto de la corrupción entra lo que usted decía de los abusos sexuales. Es cierto que hay una acusación contra la Iglesia. Todos sabemos y conocemos las estadísticas. Yo no las diré, pero si fuera solo un sacerdote el que abusa de un niño o una niña, esto es monstruoso porque ese hombre ha sido elegido por Dios para llevar al niño al cielo. Entiendo que los jóvenes se escandalizan con esta corrupción tan grande. Saben que está en todo lugar, pero en la Iglesia es más escandaloso porque deben llevar a los niños a Dios y no destruirlos. Los jóvenes buscan hacer su camino con la experiencia. El encuentro de los jóvenes hoy fue muy claro. Ellos piden ser escuchados, piden escucha, no quieren fórmulas fijas, no quieren un acompañamiento directivista. La segunda parte de esta pregunta, que fue la primera, después del viaje, era que la Iglesia no hace las cosas como debe en castigar esta corrupción. Tomo, por ejemplo, el informe de Pensilvania y vemos que en los primeros 70 años hubo muchos sacerdotes que cayeron en esta corrupción. Luego, en un tiempo más reciente, ha disminuido, porque la Iglesia se dio cuenta que debía luchar de otro modo. En tiempos antiguos estas cosas se cubrían, también se cubrían en casa, cuando el tío violentaba a la sobrina, cuando el papá violentaba a los hijos, se cubrían porque era una vergüenza muy grande, era el modo de pensar de los siglos pasados o del siglo pasado. Hay un principio que me ayuda mucho a interpretar la historia. Un hecho histórico es interpretado con la hermenéutica de la época en el que ocurrió, no con una hermenéutica dictada por el hoy. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Pues que todo es justificable por el tiempo en que pasaron las cosas. Como eran tiempos distintos, es justificable. Impresionante, ¿eh? Por ejemplo, el indigenismo. Hubo tantas injusticias y brutalidades, pero no puede ser interpretado con la hermenéutica de hoy cuando tenemos otra conciencia. Un último ejemplo, la pena de muerte. El Vaticano, cuando era Estado, tenía la pena de muerte. El último fue decapitado en 1870 más o menos. Era un muchacho, pero luego la conciencia moral crece. Lo que debería decir es que lo que decreció era una pérdida de poder, porque de lo contrario seguirían igual. Ahora se han adaptado a los tiempos actuales para poder volver a hacer lo mismo cuando tengan el poder. ¿Hacer ellos directamente? Bueno, si no hace falta hacerlo así, pues ya lo harán a través de los gobiernos de cada lugar, como la Inquisición, porque todo va a volver.
Es cierto que siempre hay lagunas y condenas a muerte escondidas. Tú eres viejo, das fastidio, no te doy las medicinas y te vas. Es una condena a muerte social de hoy. Creo que con esto he respondido. La Iglesia, tomo el ejemplo de Pensilvania. Miren las proporciones y miren cuando la Iglesia ha tomado conciencia de esto y lo ha puesto todo. En los últimos tiempos he recibido muchas, pero muchas condenas de la Congregación para la Doctrina de la Fe y he dicho, adelante, adelante. Nunca he firmado, después de una condena, un pedido de gracia. Sobre esto no se negocia, no hay negociado. Fijaos cómo está haciendo referencia a que él está paliando toda esta situación y la Iglesia a partir de los años 70 también hizo esos cambios ya aplicados para que ya no acontecieran estas cosas. Antonio Pelayo de Vida Nueva le dice, Santo Padre, hace 3 días se firmó un acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno de la República China. ¿Puede darnos alguna información sobre su contenido? Porque algunos católicos chinos, en particular el cardenal Zen, lo acusan de haber vendido la Iglesia al gobierno de Pekín tras muchos años de sufrimiento. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Y el Papa responde, este es un proceso de años, un diálogo entre la Comisión Vaticana y la Comisión China para sistematizar el nombramiento de obispos. Evidentemente es un trabajo de años, de eso no hay duda. El equipo vaticano ha trabajado mucho. Quisiera nombrar a algunos como Monseñor Celi, que con mucha paciencia ha ido al diálogo que ha durado años. ¡Años! También el padre Rota Graziosi, un humilde curial de 72 años que quiere servir como sacerdote, ir a la parroquia, pero que se ha quedado en la curia para ayudar en este proceso. Y luego el secretario de Estado, que es un hombre muy devoto, el cardenal Parolin, pero que tiene también una especial devoción para la observación. Todos los documentos los estudia hasta en los puntos, comas y acentos. Esto a mí me da una seguridad muy grande. También este equipo con estas cualidades ha seguido adelante. Ustedes saben que cuando se hace un acuerdo de paz o una negociación, las dos partes pierden algo. Esta es la ley, las dos partes, y se sigue adelante. Y esto ha seguido adelante. 2 pasos adelante, 1 atrás, 2 adelante, 1 atrás, parece la canción de Un pasito para adelante María, ¿eh? Pero bien, ya sabéis cómo funciona esto. Es la política vaticana, que van a hacerlo todo para conseguir sus fines. Luego han pasado los meses sin hablarnos y luego llegó el tiempo de hablar que parece al tiempo chino, lentamente. Esta es sabiduría, la sabiduría de los chinos. Cuando conviene hacer la pelota, la sabe hacer bien. O sea, echar florecillas, para que me entendáis. Y sobre los obispos que estaban en dificultad han sido estudiados caso por caso. Por cada obispo han llegado al final los expedientes de cada uno a mi escritorio, y he sido yo el responsable de firmar cada caso de los obispos. Luego el caso del acuerdo ha regresado. Se ponían los borradores en mi escritorio, se conversaba, daba mis ideas, los otros discutían y se iba adelante. Por tanto, él tiene los méritos de todo eso. Pienso en la resistencia, en los católicos que han sufrido. Es cierto, y ellos sufrirán. Siempre en un acuerdo hay sufrimiento, pero ellos tienen una gran fe, y ellos escriben, hacen llegar los mensajes. Lo que dice la Santa Sede, lo que dice Pedro, es para ellos lo que dice Jesús. Fijaos una vez más, la Santa Sede la equiparan a lo que dice el apóstol Pedro, como sucesores de él. Vaya broma. Si la fe martirial de esta gente hoy sigue adelante, son grandes. El acuerdo lo he firmado yo, al menos las cartas plenipotenciarias para firmar ese acuerdo que yo he firmado. Yo soy el responsable. Los otros que he nombrado en todo han trabajado por más de 10 años. No es una improvisación, sino que es un camino, un verdadero camino. Ya veis, dice 10 años trabajando para esto. En verdad han sido muchísimos más. Desde que los jesuitas quisieron adentrarse de lleno en China y finalmente fueron expulsados debido a todo lo que hacían para coger el poder y llevar a China a los pies de Roma, pues pasó lo que pasó, ya sabéis la historia, y el Vaticano no se quedó cruzado de brazos, volvió a la carga y lo ha seguido haciendo y lo ha seguido trabajando para conseguir al final el objetivo que busca, hacer ceder a China a las presiones papales durante un buen tiempo, pero poco les va a durar. Y luego una anécdota sencilla y un dato histórico. 2 cosas.
Cuando salió aquel famoso comunicado de un exnuncio apostólico, los episcopados del mundo me han escrito, diciendo claramente que se sentían cercanos, que rezaban por mí. ¿Recordáis, no?, que ya lo estuvimos presentando, esa carta del arzobispo que iba contra el Papa? Los fieles chinos han escrito, y la firma de este escrito era del obispo, digamos de la Iglesia tradicional católica y del obispo de la Iglesia patriótica, los dos juntos, y los fieles juntos con ellos. Para mí ha sido una señal de Dios. Allí ya lo que denota es las dos iglesias católicas que hay en China, la que se sometía a la Santa Sede y la que no, porque estaba bajo el dominio del régimen comunista chino, ya unidos para dar la aprobación al Papa. Y él dice que esto ya era una señal de Dios. Un camino abierto para seguir adelante, objetivo China. Y la segunda cosa, una anécdota también. No olvidemos que en América Latina, gracias a Dios, que se ha superado esto, no olvidemos que por 350 años fueron los reyes de Portugal y España quienes nombraban los obispos y el Papa solo les daba la jurisdicción. No olvidemos el caso del Imperio Austrohúngaro. María Teresa se encargaba de firmar el nombramiento de los obispos y daba la jurisdicción al Vaticano. El Vaticano. Eran otras épocas. Gracias a Dios, que no se repitan. Pero esto no es, sino que es un diálogo sobre eventuales candidatos. La cosa se hace en diálogo, pero nombra Roma, nombra el Papa. Esto es claro, y rezamos por los sufrimientos de algunos que no entienden o que tienen en sus espaldas muchos años de clandestinidad. Por tanto, ya veis, ahora ellos ya mandan totalmente. Agradezco mucho esto. Nos dicen que la cena está lista y el vuelo no es muy largo. Gracias por todo su trabajo y cómo termina, y recen por mí. Era de esperar que terminara así. Y el Papa Francisco reza ante la imagen de la Virgen al volver de Lituania, Letonia y Estonia. Para variar, se va a la imagen de la Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, y allí una vez más le da las gracias a Satanás por todo el movimiento que está haciendo por todas partes, para conquistar el mundo definitivamente. Pero mirad, algún artículo más. Gira por países bálticos. El Papa Francisco regresa a Roma tras una seria advertencia sobre una de las fronteras más calientes del planeta. Aludió a la escalofriante situación en el límite entre Rusia y los países de la OTAN. ¿Eran solo deducciones que un servidor lanzaba al aire porque sí? Fijaos cómo los periodistas ya son conscientes de que esa era la clave también. El Papa regresó en la noche de este martes a Roma tras visitar durante 8 horas Tallinn, la capital de Estonia. Antes estuvo en Lituania y Letonia en una gira apostólica de 4 días. 10.000 personas en un país donde hay solo 5.000 católicos. Los habitantes suman 1,3 millones. Asistieron por la tarde a una misa campal en la Plaza de la Libertad. En su homilía, Jorge Bergoglio aludió directamente a la situación escalofriante en la frontera caliente entre Rusia y las naciones de la Alianza Militar Occidental, la OTAN, en cuya primera línea están los países bálticos. Francisco dijo que, con las amenazas armadas y el despliegue de tropas, se refuta a Dios. En la vecina Kaliningrad, enclave ruso en el Báltico al sur de Lituania, Moscú, ha desplegado misiles con ojivas nucleares, Iskander, y ha movilizado tropas en maniobras, a lo que los aliados de la OTAN respondieron enviando soldados y armamentos a los países bálticos, a fin de demostrar que cualquier gesto de fuerza rusa contra ellos es una agresión a todos los aliados occidentales. La última ocupación rusa de los países bálticos duró medio siglo. Repito, ¿era una deducción mía o eso es una conclusión a la que llega cualquier persona que siga los acontecimientos, viendo la política por detrás de lo que hace el Vaticano, pero que además ya es sumamente descarada? ¿Y por qué el papado se va mostrando ya así descaradamente? Pues porque ya tienen suficiente poder como para hacerlo. Aún hay cosas que siguen trabajando por detrás, pero otras ya las dejan tan claras que hasta el más bobo puede verlas. Pero fijaos, todo
va sobre Rusia, ecumenismo y también China. Y cómo no, la limpieza moral de la Iglesia, para quedar como líderes absolutos en todas partes. Ese es el resumen de todo ello. Aquí veis aún cuando estaba en Tallinn el Papa, momentos de esos lugares. Y aquí tenéis el mapa para que lo veáis más claro. Estonia, Letonia y Lituania, los 3 países que el Papa visitó. Y a la derecha, frontera, Rusia. Vamos viendo los acontecimientos, cómo se preparan para que se cumpla la profecía final de Daniel 11, versículos finales. ¿O aún negamos la literalidad de esos textos? Hay que ser bastante bobo para negarlos. La típica instantánea que siempre se produce con el atuendo del Papa, a veces queda bastante peor, queda totalmente tapado de cara, que ya no sabes si es una monja o es el Papa. Y ya finalizando, el pueblo báltico ha renovado con María un sí a Jesucristo. Claro, porque esta es la otra baza que falta en todo lo que el Papa ha hecho. El Santo Padre Francisco ha compartido con los visitantes y peregrinos presentes en la audiencia general celebrada esta mañana en la plaza de San Pedro sus impresiones sobre el 25º viaje apostólico a Lituania, Letonia y Estonia, del que regresó anoche 25 de septiembre de 2018. Con gesto de cansancio, y es verdad, el Papa se le ve cansado muchas veces ya, pero satisfecho de la experiencia vivida en los países bálticos, el Papa ha asegurado que a estas 3 naciones las une una fuerte devoción mariana. Por ello, en las 3 celebraciones eucarísticas, el santo pueblo fiel de Dios que peregrina en esas tierras ha renovado con María un sí a Jesucristo, suplicando a la Madre de Dios que continúe protegiendo y acompañando a sus hijos en estos momentos de su historia. La divina misericordia de Jesús, la Virgen María con el niño, diciendo un sí, y todos con fuerte devoción mariana, y es la que los debe proteger en estos momentos de la historia. Pues da que pensar, ¿eh? ¿Les estará vaticinando lo que les viene encima? Aquí tenéis la audiencia general del 26 de septiembre. El Papa habla de su viaje a los países bálticos y destacamos esto. En Lituania los católicos son la mayoría, mientras en Letonia y Estonia prevalecen los luteranos y ortodoxos, pero muchos se han alejado de la vida religiosa. El desafío era, pues, fortalecer la comunión entre todos los cristianos, ya desarrollada durante el duro período de la persecución. En efecto, la dimensión ecuménica era intrínseca en este viaje, y se manifestó en el momento de la oración en la Catedral de Riga y en el encuentro con los jóvenes en Tallinn. Dimensión ecuménica. Al dirigirme a las respectivas autoridades de los 3 países, he puesto el acento en la contribución que brindan a la comunidad de las naciones y especialmente a Europa. No dice a Rusia, a Europa, claro. Contribución de valores humanos y sociales, pasada por el crisol de la prueba. He incentivado el diálogo entre la generación de los ancianos y la de los jóvenes, para que el contacto con las raíces pueda continuar fertilizando el presente y el futuro. He exhortado a combinar siempre la libertad con la solidaridad y la acogida de acuerdo con la tradición de esas tierras. Lo otro que faltaba, el tema migratorio. Acogida, todos juntos, creencias distintas, ecumenismo, volver a las raíces. Todo un mensaje. Y bien, vemos aquí una instantánea del Papa andando hacia la entrada del Vaticano, a su espalda el obelisco. Y hablando de memoria, en Vilnius rendió homenaje a las víctimas del genocidio judío en Lituania, exactamente 75 años después del cierre del Gran Gueto, que fue la antecámara de la muerte de decenas de miles de judíos. Por tanto, el tema del antisemitismo también surgió. Ecumenismo con los judíos, claro. Al mismo tiempo visité el Museo de las Ocupaciones y de las Luchas por la Libertad. Me detuve en oración precisamente en las habitaciones donde los opositores del régimen eran detenidos, torturados y asesinados. Mataban unos 40 cada noche,
Es conmovedor ver hasta dónde puede llegar la crueldad humana, pensémoslo. Es curioso, ¿y por qué no piensa en todo lo que ha hecho el Vaticano a través de tantos años de historia, que dicen que viene de Pedro, y no viene ni de Jesús ni de Pedro, porque viene de Constantino y de algo que estaba mezclado en esas creencias, fundiéndose en un falso cristianismo? Y todo lo que han hecho a partir de entonces, hasta ahora, ¿cuántos asesinatos no han hecho ellos? Pues bueno, todo esto queda aparte, habla de la crueldad de ese lugar en concreto solo. Y dice esto: pasan los años, pasan los regímenes, pero desde lo alto de la Puerta de la Aurora en Vilnius, María, Madre de la Misericordia, sigue velando por su pueblo, como una señal de esperanza cierta y de consuelo. Por tanto, todo depende, ya veis de quién, María, Madre de la Misericordia. Y el cuadro de ese Jesús que emanaba rayos es de la Divina Misericordia. Una vez más, para ir a Jesús tienes que pasar por María, que es la Madre de la Misericordia, y por tanto te va a ayudar en todo. Impresionante. En las 3 celebraciones eucarísticas en Kaunas, Lituania, en Aglona, Letonia y en Tallinn, Estonia, el santo pueblo fiel de Dios en su camino a esas tierras ha renovado un sí a Cristo, nuestra esperanza. Lo renovó con María, que siempre se muestra madre de sus hijos, especialmente de los que más sufren. Lo renovó como pueblo elegido, sacerdotal y santo, en cuyo corazón Dios despierta la gracia del bautismo. Recemos por nuestros hermanos y hermanas de Lituania, Letonia y Estonia. Gracias. Como siempre, al final todo se centra en la hipotética María. Culto a Semiramis. Pero atención, porque aquí tenéis la noticia que os decía en un principio. Mirad el medio, Aurora. Es un medio israelita, judío. Y mirad qué dice al respecto. Noticia del 2 de octubre. El Papa en visita a los países bálticos advirtió acerca del renacimiento del antisemitismo. Dices, mira, vale, ha dicho esto, pero es que, fijaos que vamos a destacar. El Papa Francisco honró a los luchadores por la libertad en el antiguo cuartel general de la KGB, donde partidarios antisoviéticos fueron detenidos y ejecutados, recorriendo solemnemente las cámaras que ahora se han convertido en un inquietante museo de atrocidades ocupacionales. Esto lo vimos, ¿verdad? Pues mirad ahora qué conclusión llegan ellos. Muchos lituanos no hacen ninguna distinción entre los soviéticos que mataron a miles de lituanos y los nazis que hicieron lo mismo con los judíos. Hasta hace poco, el Museo de la KGB de Vilna en realidad se llamaba Museo del Genocidio, pero cambió su nombre por el de Museo de las Ocupaciones y las Luchas por la Libertad, ya que se centra en las atrocidades soviéticas, no en las nazis alemanas. ¿Por qué remarco esto? Porque está diciendo, sí, hay antisemitismo que va creciendo, cuidado con eso, pero al final todo se centra en esto. El peligro está, ¿dónde? En Rusia. Son las palabras a las que llegan en conclusión estos señores, que podrían estar quejándose más del antisemitismo, porque ellos son judíos, y ya ven que el Papa se centra sobre todo en ese lugar, que ya ha dejado de ser un lugar que vaya a hablar de lo que hizo la Alemania nazi y polacos que estaban haciendo esas cosas contra ese pueblo. Y resulta, por lo que dicen, y ahora resulta que eso ha cambiado de nombre y se centra solo en la cuestión de atrocidades soviéticas. El Papa no fue allí porque sí. El Papa les estaba dando un mensaje, aparte de todo lo que hemos mostrado y dicho, y es como consumación. Rusia, preparaos, porque algo se va a cocer. Y ya sabéis, durante un tiempo el papado conseguirá ese objetivo. Hará ceder a Rusia también a su poder. Y lo hará también con China. Pero al final,
Los versículos finales de Daniel 11 nos dicen: cuando este poder ya esté instalado en Israel, en el tercer templo de Jerusalén, ellos, el papado, con ecumenismo con los judíos y habiéndose mostrado a saber cuántas apariciones de vírgenes y demás, y se haya manifestado Satanás haciéndose pasar por Cristo como esa divina misericordia, al final todo va a estallar en una guerra mundial sin precedentes, Armagedón, que pondrá el punto y final a esta historia, porque alguien va a aparecer, mientras el pueblo de Dios que guardará el sábado, que seguirá siendo fiel, será perseguido a muerte. Ellos estarán en guerra y el pueblo de Dios perseguido a muerte. Pero entonces intervendrá Jesús, el auténtico Jesucristo, y vendrá a poner punto y final a esa séptima plaga, Armagedón, en el cual todo va a perecer, todo aquel que no sea pueblo de Dios auténtico. Por eso debéis salir de Babilonia, por eso debéis aceptar la verdad que Dios os muestra, porque de lo contrario, cuando Cristo regrese muy pronto, ya sabéis lo que os espera. Es duro, pero este es el mensaje de Dios para su pueblo, el mensaje del cuarto ángel. Salid de Babilonia, pueblo mío. Si queréis la salvación, no pongáis trabas. Seguid al Señor, seguid sus mandamientos, sedle fieles y dad a conocer todo esto al resto del mundo, para que muchos más puedan decidirse. Maranata 2031, el Señor vuelve en ese año. Nos queda muy poco. Que Dios os bendiga.